Bueno gente, como saben ha cambiado mucho el panorama de la emulación desde la última vez que hice un video hablando de cómo configurar Skyline. Y la verdad es que ha habido un montón de cambios, sobre todo en las últimas versiones. Vamos a checar cómo está la configuración, cómo se usa, qué significa cada cosa en este video. Trataré de no hacerlo muy largo, por eso no voy a incluir pruebas de cada cosa que digo. Vamos a usar la última versión de Skyline oficial, porque incluyó una traducción. Aunque bueno, puede que la traducción no esté del todo pulida. Lo primero que nada, lo que tengo que decirles es que la configuración varía según el juego y según el teléfono que tengas. No es lo mismo configurarlo en un Snapdragon que en un dispositivo MediaTek. También no es lo mismo configurarlo para jugar Cuphead que para jugar Hollow Knight, que para jugar Bayonetta. Sobre todo en juegos 3D y en juegos que son medio experimentales, va a cambiar mucho la configuración, el cómo te sirva o no. Hasta la fecha sigue siendo la mejor versión para jugar juegos 2D, sigue siendo la versión 12, la Edge 12. Por lo que ya les mostré en el video que les dejo aquí en la descripción. Pero les digo, en estas nuevas versiones de Edge y la oficial, han sacado varias funciones que antes no estaban y que ahorita vamos a tratar de ver qué significan. Bueno, podemos ver lo primero, el directorio de búsqueda. Como saben, el directorio de búsqueda es simplemente donde vas a colocar los juegos legalmente que tengas. Ahora para ver Skyline explorador de archivos, de ahí mismo se autodescribe. Está el tema que podemos elegir. Uy, de luz, que no veo por qué en su sano juicio alguien usaría eso. El dark, que es lo más lógico que uses. O lo puedes poner el que use el del sistema. Este de grid es para la lista de juegos como quieres que se aparezca. Si lo quieres en forma de lista, así, que está medio raro, pero podría ser más cómodo para algunos. En forma de... Esto no está traducido, pero es en forma de malla. Y en forma de malla, pero compacta. ¿Ven? A mí me gusta más así. Siempre mostrar información del juego. Bueno, esto simplemente creo que muestra la información aquí abajo de la versión. No, esto es cuando lo aplanas. Muestra aquí este tipo de datos. Esto te sirve para saber exactamente cuál es la ID del juego, para poner el save state que quieres poner a lo mejor en algún juego en la carpeta correcta. Pues ese es el nombre de la carpeta. Por eso esa función puede ser bastante útil. Mostrar estadísticas de rendimiento es lo que te muestra las estadísticas de cuántos milisegundos tarda en responder y la cantidad de FPS por segundo que hay. El nivel de lock no me queda claro qué hace. Verbose debería ser un lock mucho más completo. Y el más bajo debería de darte menos información. Pero eso me imagino que es para desarrolladores. Yo no tengo ni idea para qué funciona. Configuración del driver. Aquí hay mucha confusión. Los drivers solo funcionan para dispositivos de Snapdragon. Y no cualquier Snapdragon. Tiene que tener una GPU Adreno de la serie 600. Así que olvídense si tienen MediaTek, si tienen un GPU Mali, un Unisoc o algo así. Olvídense de esto. No hay drivers para ustedes. No es que se discriminen ni nada, pero sencillamente Qualcomm tiene sus drivers disponibles para que otros los usen. Y Mali eso no tiene drivers, directamente no actualizan los drivers de sus teléfonos. Esto de los drivers para lo que sirve es para que aumente la compatibilidad con algunos juegos. Puede haber un driver en el que corrija errores gráficos o el rendimiento sea un poco mejor. También va a haber drivers en los que sea peor o tenga más errores gráficos. Y hay inclusive juegos que requieren un driver en específico para abrir. Esto, conforme vaya avanzando el emulador, cada vez va a ser menos necesario. Y en teoría, cuando el emulador esté totalmente pulido, no debería de necesitar para nada los drivers. No deberían ser para nada necesarios. Debería de funcionar con cualquier driver, funcionar cualquier juego. Las Product Case y las Stylus Case, lamentablemente no les puedo mostrar cómo se colocan, pero es sencillamente lo mismo. Las suele agarrar. El emulador las suele buscar directamente en la misma carpeta donde tienes el directorio de tus juegos totalmente legales. Entonces ahí mismo tienes que colocar los dos archivos, las Product Case y las Stylus Case. Solo con ponerlos ahí, el emulador de manera automática los va a elegir, pero si no, los puedes elegir manualmente desde aquí. Como saben, de esos archivos hay de diferentes versiones y se requiere una versión más actual para que agarre los juegos más actuales. El modo dock es el modo dock, como su nombre lo dice. El modo en el que la consola de Nintendo se pone en su base y entonces se ejecuta en un monitor, a una televisión a 1080p.
Entonces cuando tú activas esto es como si lo tuvieras puesto en el modo dock, así es que la resolución sube a 1080p. Y en algunos juegos mejoran los gráficos porque está hecho para ejecutarse desde el modo dock. Cuando lo desactivas pues se queda en el modo portátil, que es básicamente cuando lo agarras la consola del dock y lo sacas. Se baja la resolución a 720p. En algunos juegos inclusive baja el frame rate y a los gráficos. Por eso para teléfonos menos potentes lo mejor sería tenerlo desactivado. Aún así, hay juegos que requieren que lo tengas activado, que lo tengas desactivado porque directamente no arrancan si no lo tienes así. Y que como les digo, eso va a variar según el juego. Pero por lo regular debería hacerte mejor tenerlo desactivado si tu teléfono no es muy potente, en caso de que te abra el juego con esa configuración. El nombre de usuario, aquí podemos poner el nombre del jugador. En algunos juegos usa el nombre de usuario que le pones aquí, lo usa para mostrarlo en pantalla. Y esto de foto de perfil es porque hay algunos juegos donde puedes elegir la foto que va a tener de perfil la cuenta en la que te estás logueando dentro de los juegos. Realmente no tiene mucha diferencia eso. El idioma predeterminado obviamente lo vamos a poner en español. Podríamos ponerlo en español latinoamericano, pero algunos juegos no detectan el español latinoamericano como español y te ponen el juego en inglés. Si no te lo detectan en español latino, pues pones español España y te lo va a detectar. Aún así hay juegos AAA como Peppa Pig que sí tienen modo latino, así es que yo lo voy a dejar en modo latino. Esto de la región no debería ser necesario que lo muevas. Podrías elegir una región en concreto, pero en automático suele elegirlo perfectamente. Es algo que ya no necesita moverse. La orientación de pantalla obviamente también es automática. ¿Podrías configurarla? Sí, podrías. Pero lo mejor es que lo dejes en automático. Forzar el triple buffer. Como ven aquí dice utiliza al menos 3 buffers de swap chain. Mayores FPS pero más lag de entrada. O sea, puede crear input lag. Lo que se conoce como input lag. Podrían tardar los controles en responder un poco más. Pero por lo regular, por lo general, te va a dar más rendimiento de que tengas esta opción activada. Aún así, si es un juego que te va bastante bien y notas que hay input lag, igual podrías probar desactivarlo, pero por lo normal lo vas a tener activado todo el tiempo. Desactivar la aceleración por cuadros. Esto básicamente lo que hace es quitar el bloqueo de frames que normalmente tienen algunos juegos, que hacen que no pase de 30 o que no pase de 60. No funciona con todos los juegos, pero en algunos juegos lo activas y te desbloquea la tasa de cuadros y puedes llegar como por ejemplo el Hollow Knight que está a 60 FPS. Si desactivas esto, si activas esta opción, desactiva el límite de cuadros y puedes alcanzar hasta los 400 FPS en caso de que tu teléfono sea potente. Si tu teléfono muy apenas llega a los 60, se va a quedar en 60. Pero si tiene potencia de sobra, si va a ir hasta los 400 FPS. Obviamente esto en sí solo sirve para hacer pruebas, para testear, ver rendimiento y eso. Pero en la práctica no te va a servir para jugar, porque eso consume mucho más batería y tú como quiera en tu pantalla no vas a poder ver más de 60. A no ser que tengas un teléfono de estos que ven 120 cuadros por segundo, pero no suele aprovecharse, es una gastadera de batería innecesaria. Usar la tasa máxima de refresco de pantalla. Esto suele corregir problemas en algunos teléfonos de Xiaomi que van a 120 Hz. Y esto suele corregirlo. En algunos otros juegos se hace que la tasa de cuadros sea más estable. Es algo que cambia y que habrá que probar según el juego, les digo según la situación. Por lo regular, tenerlo activado o desactivado no cambia nada, a no ser que el juego en concreto sí requiera activarlo o desactivarlo para mejorar un poco. Sobre todo vamos a ver la diferencia en juegos 3D. En la relación de aspecto, esto simplemente lo que modifica es el qué tan ancho se ve la pantalla. Lo mejor sería dejarlo como está en general en la Switch, que es 16:9, que es la relación de aspecto que tiene una pantalla Full HD. Podrías probarlo en Ultra Wild Mods, pero no siempre funciona correctamente. Y luego la cochinada esta de simplemente estirar la pantalla, que no lo recomiendo para nada. Lo mejor es que lo dejes como está y tengas la experiencia como debería de ser. Respetar el área de recorte de la pantalla. Esto lo que permite es que permitas que se extienda la pantalla más allá del notch o que no se extienda sobre el notch. Esto, como los teléfonos son ultra wide, normalmente no te va a afectar, pero si tienes el modo panorámico de que se estira toda la pantalla, te podría estorbar el notch. Podrías decir que se detenga la pantalla en la parte donde empieza el notch,
o que continúe y te da igual que estorbe el noche en la pantalla. Escala la cantidad de lotes de ejecución. Esto, como dice aquí, escala y controla el número máximo de ejecuciones simultáneas en GPU. Un valor más alto puede mejorar el rendimiento, pero usa más RAM. Yo he hecho pruebas y por lo general lo mejor es dejarlo en 4. Si lo pones en 2 todavía te va bien y puede mejorar en algunos juegos, pero ponerlo en 6 normalmente te va a quitar rendimiento, al menos en las pruebas que yo he hecho en mi teléfono. Pero como les dije, depende mucho del teléfono y del juego que estés probando en cuestión. Habrá unos que ponerlo en 6 te va a servir más y otros que ponerlo en menos te va a servir. Pero yo, por las pruebas que he estado haciendo, simplemente entre 2 y 4 está bien. Si lo pones en 0 directamente los juegos no arrancan. Pero como dice la misma función, puede consumir más RAM. Yo he hecho pruebas y no me consume más RAM, pero es lo que dice la aplicación y yo le creo. Intervalo de carga de ejecución. Controla qué tan frecuentemente se le envía trabajo a la GPU. Bueno, esto es un tema de debate. Es bastante complejo este tema de cómo funciona exactamente esto. Pero en teoría esto te podría servir para nivelar la carga. Puede que haya juegos en los que la GPU se vea subutilizada, o sea que aunque el juego vaya a menos cuadros por segundo de lo que debería de ir, la GPU se esté usando a menos porcentaje de uso. Y nivelar, o sea, subir este nivel, o sea, estos números, podría servir para llevarle más carga a la GPU y hacer que suba más de frecuencia y se use más porcentaje de la GPU. Pero también, si te pasas, podrías provocar que se exceda el trabajo y se empiece a ver desincronía entre la CPU y la GPU. Entonces, esto es algo que tienes que calibrar según el juego. Va a haber juegos donde convenga tenerlo más bajo y juegos donde convenga tenerlo más alto. Va a depender de qué tanta carga tenga la GPU en el juego en concreto que estés probando. Yo, por lo general, he visto que si lo pongo al máximo me va peor. Si lo pongo al mínimo, pues también me va peor. Es más o menos dejarlo en un parámetro razonable, como unos 100 y tantos. Así que no suelo moverlo, lo suelo dejar por defecto como está, que es 256. Aunque es bastante difícil atinarle al número exacto. Como les digo, esta función no overclockea la GPU, simplemente le va a dar más carga a la GPU de ser posible. Pero si el procesador no la libra, también el procesador va a ahogarse y va a terminar dándole menos rendimiento a la GPU y va a seguir subutilizándola. Hay casos muy determinados en los que nivelar aquí la carga, elegir un número u otro te puede servir, y casos en los que no va a hacer ninguna diferencia. Sigo investigando de qué manera puedo implementarlo mejor, pero es lo que tenemos. Es confuso y habrá simplemente que probar diferentes números. Usar importación de memoria directa. Como dice aquí, primero leamos. Puede alterar el rendimiento y estabilidad en algunos juegos. Solo funciona con drivers propietarios de Adreno. Atención ahí. Esta función no sirve con Mali ni con MediaTek, porque no son dispositivos Adreno. Bueno, en teoría podría servir, pero es muy poco probable. Va a depender mucho de la compatibilidad que tenga la GPU en cuestión, que no sea Snapdragon, con los formatos de memoria. En el caso de Snapdragon suele tener una compatibilidad bastante bárbara, pero esta función no va a funcionar correctamente en todos los Snapdragon y tampoco lo va a funcionar bien en todos los casos. Activarla, por las pruebas que yo he estado haciendo, te puede reducir el consumo de memoria RAM a la mitad. Así de bestia es esta opción. Te puede llegar a consumir la mitad de la memoria RAM. Pero también puede ser que haya un juego en concreto en el que simplemente importar directamente la memoria no va a suponer ningún cambio de formato y por lo consiguiente no te va a bajar ningún consumo de RAM. Como por ejemplo en el Cuphead me baja 1 mega de consumo. Nada más la diferencia es 1 mega con esto activado o desactivado. Más sin embargo en juegos como Bayonetta, que hay algunos escenarios donde me llegan hasta 4 GB de RAM, me llega a usar el juego. Activando esta opción se baja a los 2 GB. En la mayoría de los juegos, por lo regular, me baja la mitad de la cantidad de RAM. En los que no, me baja al menos un 30% de consumo de RAM. Probablemente haya texturas y cosas así que les tengan que cambiar el formato para hacer que sean compatibles con la GPU o sean más estables. Y en ese proceso se pierde más memoria.
Y haciendo esto de importarlas directamente te ahorras todos esos problemas. Pero no es compatible con cualquier GPU y no es compatible con cualquier teléfono. No funciona con los drivers Turnip. Esto solo funciona con los drivers propietarios de Adreno, como dice ahí. Forzar la velocidad máxima de la GPU. Vamos a leer primero. Forza la GPU a correr a máxima velocidad posible. Puede causar calentamiento y uso de batería excesivo. Pues como su nombre lo dice, cuando activas esta opción va a usar las frecuencias más altas de tu GPU. Le manda la señal a la GPU de que necesita prioridad y de que va a usar las frecuencias más altas. ¿Esto te puede servir? Sí. Yo llevo implementando esta función desde antes de que estuviera seleccionable aquí. Usando modo root podía modificar yo mismo las frecuencias de la CPU, de la GPU y ponerlas al máximo. Y eso me daba más rendimiento y lo demostré en videos anteriores que conseguía en algunos juegos obtener hasta el doble de rendimiento. Claro, calienta más el teléfono y esto no es para nada eficiente, de hecho es muy ineficiente. Conforme el emulador vaya avanzando no va a ser necesario hacer esto de ponérselo. Pero en algunos juegos, en algunos casos puede que te venga bien activar esta opción, sobre todo si lo que quieres hacer son pruebas o algo. También, otra cosa es que las frecuencias más altas de la GPU pueden ser inestables en algunos teléfonos, sobre todo si tienes overclock. Puede ser muy inestable tener la frecuencia al máximo, así es que esta opción puede que no te convenga tanto, pero la opción ahí está, porque no requiere root. Habilitar la verificación rápida de GPU. La verificación rápida de GPU está deshabilitada, asegura una mayor precisión. Al tenerlo desactivado, ¿qué es lo que va a pasar? Que simplemente la GPU va a estar mucho más precisa y va a tener menos errores gráficos en teoría, pero como les digo, esto va a depender del juego y del teléfono que estén probando. Y activarla dañará algunos juegos, aumentará el rendimiento en otros. Es lo que dice aquí, exactamente es eso. Simplemente activarla le da menos prioridad a la precisión, se podría decir. Y puede crear bugs gráficos y dañar algunos juegos al punto de que se te dañe, que se te cierre el juego o te dañe inclusive las partidas. Pero en algunos juegos podría dar más rendimiento el hacer esto de tener menos precisión. Hay juegos que no requieren tanta precisión para funcionar y que esto les viene bien. Y esto de desactivar la salida de audio, aunque no lo crean, en algunos teléfonos, en algunos juegos, puede realmente ayudar a mejorar el rendimiento de desactivar esta opción. O sea, activar esta opción para desactivar el audio. También hay juegos en los que directamente el audio está roto y no funciona bien y de hecho nada más consume recursos. O se oye horriblemente mal. Se oye un ruido o algo así. Entonces esta opción de desactivar el audio te puede venir bien en algunos casos. Como les digo, conforme vaya avanzando el emulador, no va a ser necesario nada de esto. Bueno, nos falta una opción más que no aparece en la versión de Skyline, la oficial, y que más sin embargo ya está implementada en la Mr. Purple. No se preocupen, en la oficial ya hay señales de que la van a implementar. Pero esta es una función que únicamente está disponible en la Purple y es el Shader Cache. El Shader Cache es algo que ya está activado en la versión oficial de Skyline y que ya está activado en la versión Edge, versión 24. Pero el Shader Cache no va a funcionar, no funciona bien en todos los casos. El emulador está bastante verde para que empiece a manejar un caché en condiciones aceptables. Hay muchas ocasiones en las que el shader caché se corrompe y hace que los juegos ya no abran. Hay ocasiones en las que el shader caché se queda en bucle infinito de compilación. Y lo único que hace es que el juego te está consumiendo más recursos porque el procesador está ocupado compilando un caché que nunca termina. Entonces, hay muchos errores de ese estilo que pueden hacer que el juego con el shader caché activado sea peor. Y lamentablemente la versión oficial de Skyline y la Edge no tienen implementada la opción para desactivar el shader caché para los juegos en los que no conviene tenerlo activado. Pero en la versión de Mr. Purple lo agregó. Puedes desactivar el caché. Como les digo, activarlo, lo mejor sería tenerlo activado. Así compila shaders y evitas el shootering. Evitas que haya tirones en el juego, momentos en los que tiene que cargar muchos shaders y tiene que en ese momento compilarlos en tiempo real. Pues todo eso te lo ahorras, directamente los puede cargar de la memoria, sobre todo si tu memoria es rápida, que la mayoría de los teléfonos gama media, gama alta actuales tienen memorias UFS, que las velocidades ya son aceptables para este tipo de cosas. Y con eso se ahorra trabajo el procesador que tiene que hacer.
No va a mejorar el rendimiento en general de que te dé más cuadros por segundo, pero puede ayudar a evitar el shootering, sobre todo en teléfonos que el procesador no es muy veloz. Por eso, por lo regular, lo mejor sería tenerlo activado, pero como el emulador no está del todo pulido y hay varios juegos en los que el shader cache se puede corromper, evitas que haya un loop infinito de shader compilándose y de esa manera te ahorras mucha batería. Pues ahí está la opción. Es la única opción que en estos momentos tiene la Mr. Purple y que no han aplicado en la oficial, pero les digo, lo van a aplicar. Y pues bueno, gente, ya tienen ahí toda la configuración repasada, más o menos de qué trata cada cosa y algunos comentarios que he hecho. Quédense con que lo mejor en teoría sería tener el modo dock desactivado para mejorar el rendimiento al tener que renderizar menos resolución. Pero va a haber juegos que lo requieran activado, pero lo mejor sería tenerlo activado. Esta opción no veo motivos por los que alguien lo desactivaría. Esto del forzar el triple buffer es necesario para que haya más rendimiento. Por lo mejor sería tener esto activado, pero si te da problemas lo desactivas. La relación de aspecto no sean puercos, no lo pongan en que se estreche la pantalla, no se ve bien. Y de allí en fuera las opciones más importantes que habría que mover, esto no vale la pena moverlo. El intervalo de carga de ejecución, hasta ahorita no hay juegos en los que ya he notado que se requiera mover en particular, que mejore mucho el rendimiento. Y esto de usar importación directa de memoria te reduce la memoria RAM necesaria para ejecutar un juego hasta la mitad. Entonces, en caso de que tu teléfono sea compatible con esta función, me refiero a que le funcione bien, porque el emulador te va a dejar activarla, pero que funcione bien es otra cosa. Pues lo mejor sería que la tengas activada. Forzar la velocidad máxima de GPU no es necesario, no necesitas activar eso. Solo te va a calentar más el teléfono y sí te va a dar más rendimiento, pero no vale la pena. Habilitar la verificación rápida de la GPU. Yo lo jugaría con esto desactivado. Puede dar mejor rendimiento en algunos juegos, pero la probabilidad de que te crashee no es algo que quieras. Y recuerden que usar la importación de memoria directa solo funciona con Snapdragon y con controladores firmados por Qualcomm. O sea, el driver del sistema o el driver que diga aquí Qualcomm proprietary. Nada de turnip y cosas raras. Y ya con eso tienes un resumen rápido de las configuraciones nuevas que han estado saliendo en Skyline. Lo demás, te le digo, no te va a afectar mucho tenerlo activado o desactivado. Y pues nada, un saludo a todos los que están donándole a Skyline, que están ayudando a que el proyecto siga y vaya mejorando y cada vez va mejorando más rápido. Y pues nada, dale like, suscríbete y nos vemos en otro video. Cuídense, gente. Chao. ¡Sí! ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? Váyanse a casa.